¿Cómo se encuentran? ¿Quién vive? Cristo. ¿Y con Cristo? ¿Y con María? Ay, vamos bien, ahora sí. Bueno, en esta ocasión tenemos un tema súper importante. Como todos los temas son muy importantes, pues este también. ¿Cuál es el tema para el día de hoy? El misterio de la Santísima Trinidad. Los niños va a haber guardería ahora, así que no se preocupen los papás, para que estén tranquilitos. Cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, como estamos acostumbrados a la Santísima Trinidad, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque nosotros ya sabemos más o menos de qué se habla, a pesar de que no sabemos, a lo mejor con la Biblia, en dónde sustentarla o de dónde salió. El problema no es con nosotros que no sabemos de la Trinidad. El problema es con los que están afuera, que no saben de la Trinidad, y vienen y le dicen, lo que tú crees no existe en la Biblia. Eso que te han enseñado de la Trinidad es mentira. Porque hay muchos grupos fuera que no son católicos, que no son trinitarios. Son unicitarios algunos, y otros ni unicitarios son. Hay algunas ramas del protestantismo que sí son trinitarios, que agarraron la doctrina de la Trinidad que la Iglesia estableció, conforme a la Biblia, y se la llevaron y son trinitarios. Hay otros grupos del protestantismo que son unicitarios. ¿Qué quiere decir unicitarios? Que no creen en la Trinidad, pero sí creen en Dios. Hay unos grupos que creen que Cristo es Dios, que Cristo es el Padre, que Cristo es Cristo y que Cristo es el Espíritu Santo, pero no creen en la Trinidad. Hay otros grupos que es al revés, que creen que solamente existe el Padre, que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Entonces, afuera, por así decirlo, hay una multitud de personas, una multitud de ideas, y cada uno se le ocurre lo que se le da la gana y tienes toda la libertad. A nosotros no nos interesa lo que digan afuera, a nosotros nos interesa lo que la Biblia enseña, lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. Y es por eso que el día de ahora, conforme a esa enseñanza que la Iglesia tiene para nosotros, si no me equivoco, en los libros, más o menos esas serían las paginitas en el libro de Diálogo con los Protestantes, en la página 379, 380, la respuesta está en la Escritura, en la página 84 o 85. Por ahí más o menos usted encuentra el tema del día de ahora. Hoy hablamos de la Trinidad. En muchas, digamos, imágenes usted va a ver prefigurada la pintura de la Trinidad, ya sea parecida a la que está acá o un poquito diferente. Hay muchas imágenes que nos relata a nosotros de la Trinidad. Pero ¿de dónde viene la Trinidad? Porque acuérdese, está en la Biblia la enseñanza, pero ¿en qué momento es que la Iglesia ya comenzó a dársela a toda la gente? Porque hay que tener una cosa bien clara. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Está la doctrina de la Trinidad. De igual manera que en la Biblia no hay muchas palabras que no están, pero que usamos en esta ocasión, en la doctrina de la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Porque a muchas ocasiones dice, bueno, dígame en la Biblia en qué parte está así literalmente la palabra. No, la palabra literalmente no está, pero sí está lo que la palabra significa. ¿Y qué es la palabra Trinidad? El misterio de la Santísima Trinidad. Y ahí sí entramos en materia. La Trinidad, al momento que la Iglesia se la comparte a toda la gente, a toda la cristiandad del primer siglo, segundo siglo, hasta ahora en día, cuando no existía el protestantismo, simple y sencillamente existía el catolicismo. En aquel momento, y todas las doctrinas que nosotros tenemos, en el momento que fueron establecidas, era porque dentro de la Iglesia se habían confusiones. Habían unas personas que decían que Cristo era Dios, nada más. Otras personas que decían que el Padre era Dios, nada más. Otras personas que decían que el Espíritu Santo era Dios. Entonces, dentro de la Iglesia, para que llegáramos a un común acuerdo, se hacían los concilios.
Y ahí es donde se cumple lo que Cristo dijo, que todos sean uno en nosotros, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad del cristianismo. El primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo abordó principalmente la relación entre el Padre y el Hijo, afirmando que el Hijo era consustancial al Padre. Y ahí encontramos una palabrita, creo, no la puedo pronunciar. Pero no definió formalmente la divinidad del Espíritu Santo. Fue en el concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, donde se completó la formulación de la Trinidad, definiendo la divinidad del Espíritu Santo y consolidando la doctrina tal como se conoce actualmente. En el 381, la Iglesia selló el tema de la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad del Padre, en un solo Dios, pero tres divinas personas. A esto le conocemos el misterio de la Santísima Trinidad. En el 381, no es que ayer haya aparecido un papa, un sacerdote o cualquier persona, dijo, oh, bueno, se me ocurrió una palabra bonita, la Trinidad, y la vamos a usar y listo. No, es el concilio de los primeros cristianos. A este punto no existía el protestantismo ni en pinturas. Estamos hablando del 381, cuando es que el cristianismo ya tenía la libertad de Roma, ya estaba bajo el nuevo imperio de Roma, que ya no estaba siendo perseguido, y es cuando se comenzaban a dar los concilios, y era cuando la iglesia comenzaba a ponerse de acuerdo en aquellos, póngale que por así decirlo, disputas que habían doctrinales, y ahí aparecen los concilios. Ahí es donde aparece la palabra ya de la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. De ahí nosotros como cristianos católicos ya usamos la palabra Trinidad. Pero más sin embargo la enseñanza está en la Biblia. Porque no es que la iglesia en este momento, porque dirá alguno por ahí, ¿verdad? Oh, ahí fue donde la iglesia se inventó la Trinidad. No, ahí es donde la iglesia define para todo el cristiano católico que va a seguir la doctrina de la Trinidad. Mas sin embargo la enseñanza, la doctrina es agarrada de la Biblia. Y ahí es donde nosotros vamos a la Biblia. Amén. Se vayan a dormir. Comenzamos con Génesis. ¿Por qué comenzamos con Génesis? ¿Se acuerda que Génesis es del Antiguo Testamento, verdad? Nosotros en el Antiguo Testamento la iglesia no metió mano, porque esto era escritos del judaizante, de los judíos. La iglesia conformó el Nuevo Testamento. Porque dirán, oh, es que la iglesia como conformó la Biblia le puso lo que quiso. No, aquí vemos, no definidamente como lo está en el Nuevo Testamento, pero vemos que desde el inicio ya se habla de las tres personas. No tan claro como lo viene a ser el Nuevo Testamento, pero encontramos desde Génesis que nosotros estamos en lo correcto. Génesis 1:1. Usted lo puede buscar en su Biblia. Aquí la pantallita es para que no se me pierdan de la cita bíblica, pero agarre su Biblia, vaya buscando la cita para que usted vaya familiarizándose con la Biblia que trae y así se le haga más fácil encontrar la cita bíblica. Génesis 1:1, el primer libro de la Escritura, el primer libro de la Biblia, y para los judíos, uno de los 5 de la Torá. Génesis 1:1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión, no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué tenemos aquí? Dos cosas importantes, dos datos importantes. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿quién está creando? Dios. Pero ¿sabe qué usó Dios? ¿Se acuerda qué dijo Dios? ¿No se acuerda? Dios usó la palabra, el verbo, que haya. Usó el verbo. Dios usa el verbo.
Y en Juan 1:14, que vamos a ver más adelante, dice que el verbo se hizo carne. O sea, está diciendo que la palabra es Dios, que en el Nuevo Testamento lo viene a aclarar. Pero aquí tenemos, en el principio cuando Dios creó los cielos, está hablando de Dios, y abajito dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Encontramos a Dios y el Espíritu de Dios. No es el mismo. Porque si fuera el mismo dijera, y Dios pasaba sobre las aguas. No, dice, el Espíritu de Dios. Y estamos hablando en el Génesis. Ahí vemos que tenemos a Dios y el Espíritu de Dios. Pero acuérdense, estamos en el Génesis. Del Nuevo Testamento hasta aquí no se sabe nada. Ya tenemos un dato importante. Pero no solo el único. Pasamos en Génesis 18 del 1 al 3. Génesis 18 del 1 al 3. Aquí estamos viendo que no es que la iglesia se haya agarrado de la nada para decir, bueno, vamos a sacar una doctrina de la Trinidad, que hay un solo Dios, pero en tres divinas personas. Aquí vemos que hay sustento bíblico desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucede entonces con las personas que no quieren creer en la Trinidad? Que todavía no han creído en la palabra de Dios. Facilito, no han querido creer. Génesis 18, 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres. Márqueles. ¿Cuánto está viendo Abraham? Tres. Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró a tierra diciendo, Señor mío. ¿Qué dijo Abraham? Señor mío. ¿Pero cuántos estaban mirando? Tres. Y acuérdese, ahí dice una palabra importante, Señor. Para los judíos, cuando la palabra Señor mío o Señor con esa mayúscula, se está refiriendo a Dios. Entonces Abraham, cuando ve tres personas, pero cuando va donde las tres personas que están frente a él, dice Señor mío, no dice señores míos, dice Señor mío, refiriéndose como a un solo Dios, pero a tres personas. Dice Señor mío, si hace el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Y si usted le sigue leyendo, sigue hablando. Y sigue apareciendo que hay tres, pero en cada ocasión que Abraham se refiere a Dios, dice Señor mío. En ningún momento dice señores míos. Siempre dice Señor mío. Cuando manda a preparar el carnerito, porque usted lo puede leer en su casa si gusta, manda a prepararles de comer, va a agarrar un carnerito de su rebaño, se lo da a su criado para que se lo prepare y viene y se lo da. En el momento y sigue usando la palabra siempre Señor mío, refiriéndose a uno. Pero dice la Escritura que habían tres. ¿Qué está diciendo la Biblia? Desde Génesis que hay un solo Dios, pero hay tres personas. Lo que nosotros ahora en día venimos creyendo y predicamos y compartimos es que tenemos un solo Dios. Porque cuando hablamos de la Trinidad, el mundo protestante que no es trinitario dice, entonces tiene tres dioses. Al tenerte tres dioses son idólatras. Porque en la Escritura dice, tendrás un solo Dios. Y usted le dice, ¿Cristo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Y el Padre es Dios? Sí. Y le pone los dedos como yo se los pongo. ¿Y cuántos tiene? Dice, tres, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dioses tiene? Tres. Y ahí es el error. Porque es un solo Dios en tres divinas personas. Pero usted dirá, bueno, ¿cómo va con eso? Abraham miró a tres personas, pero un solo Dios. Siempre se refiere Señor mío. Entonces nos damos cuenta que desde Génesis
Tenemos la raíz, ojo, esto de Génesis y el Antiguo Testamento es prefigura. No está diciendo claramente como el Nuevo Testamento los viene a hablar de la Trinidad, pero sí les está diciendo que hay una distinción desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4, viene y dice algo importante. Y de aquí es que muchas personas se agarran para confundir cuando la persona no está instruida. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. ¿Qué está diciendo? Que es un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, los que no son trinitarios, ¿se da cuenta? Dice, no puede haber tres. Es uno. Porque la Biblia dice que es uno. Entonces, ¿cómo se explica esto? Facilito. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros creemos eso. Porque nosotros creemos en un solo Dios. El problema está para ellos que no alcanzan a comprender que hay tres personas en un solo Dios. ¿Cómo se explica eso? Se les pongo un ejemplo facilito. Aquí abajito tenemos una vela está apagada y la otra está encendida, ¿va? Aunque esta es de baterías. Pero se imagina que hay, usted imagínese que hay tres velas. Yo le digo velas, no sé si usted cómo las conozca con el nombre, ¿eh? Pero póngale que tiene tres velas encendidas. O sea, tiene tres llamas, una en cada vela. Yo le pregunto, ¿cuántas velas serían? Pues serían tres. ¿Ok? Si yo uno las tres velas, las tres llamas, ¿cuántas llamas serían? Una sola llama. Pero si son llamas de tres velas, ¿cómo es que se unen? Porque lo normal sería que no se unan. Porque cada vela tiene una llama, cada llama tiene un cuerpo diferente que vendría siendo la vela, ¿verdad? Se unen porque a pesar de que son tres velas con figura diferente, por así decírselo, es un solo fuego el que tienen. No es que sean tres fuegos diferentes, es un solo fuego. Y al unirlos, se hace uno solo, porque es el mismo fuego. Cuando hablamos de Dios en la Trinidad, estamos hablando de tres personas, pero una sola deidad. Quiere decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En tres personas. Y a eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad. Es como ahorita en este momento. Aquí vemos muchas personas. 2, 4, 8 y seguimos contando. ¿Cuántas personas? Muchas. ¿Cuántas naturalezas? Una. Todos somos humanos. Bueno, no creo que haya algún extraterrestre por aquí, ¿va? Hay una sola naturaleza, pero muchas personas. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando que hay tres personas, una sola naturaleza. Cuando la Escritura está diciendo que el Dios es único y uno, estamos de acuerdo. La enseñanza de la Trinidad no contradice nada de eso. Estamos de acuerdo y eso es lo que nosotros enseñamos. Después de ver en el Antiguo Testamento que ya hablaba de una prefigura, nosotros ya llegamos al Nuevo. Ahora sí. En el Nuevo, ¿se acuerda ya de cuando Cristo viene? Dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. ¿Se acuerda? Estamos ir viendo. Cuando Cristo viene y la Escritura dice que los profetas y la ley llegó hasta Cristo. De ahora en adelante dice, Dios les va a revelar todo por medio de Cristo. Está diciendo que aquello que era del Antiguo Testamento, que era la sombra del Nuevo, aquello estaba, póngale que lo lograban ver más o menos, pero ya cuando viene Cristo, ya todo está para que todo el mundo lo vea claro. Siempre y cuando la persona quiera de corazón ver lo que Cristo dice. Y llevamos a Marcos 12, 29 al 30. Marcos 12, 29 al 30. Marcos
Si alguno ocupa ayuda para encontrar la cita, levante la mano, que tenemos personas para ayudarles. Marcos 12, 29 al 30. Cuando nosotros venimos a ver lo que Cristo nos viene a enseñar de la Trinidad, más claro que el agua, imposible. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo. Marcos 12, 29 al 30. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. ¿Recuerda lo que decía en Deuteronomio? Un Señor. Y aquí dice póngale que los unicitarios. ¿Se da cuenta? Está diciendo que es uno. Nosotros estamos de acuerdo. No hay problema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. ¿A cuántos dioses? A uno. ¿Hay contradicción de la Trinidad con esto? No, no hay contradicción, porque está hablando de un solo Dios. La Trinidad está hablando de un solo Dios. No hay ninguna contradicción. Para los personajes que son Jesús solo, y se va, ahí dice que es un solo Dios y punto. Pero la Escritura no tiene solo esa cita, hay muchas más. Y como hay muchas más, nos vamos a Juan 14, 6 al 17. Aquí vemos nosotros que la enseñanza de la Trinidad, que ya estaba prefigurada desde el Antiguo Testamento, cuando Cristo viene a hacerse realidad aquello que era la prefigura. Cuando Cristo viene a darnos a conocer lo que para nosotros era desconocido. Y más aún, el misterio de la Trinidad todavía es algo que si usted se pone a pensar y a buscarle, no le encuentra ni comienzo ni final. Porque es un misterio. Eso quiere decir que es algo que usted y que yo, por más que le busquemos, nunca vamos a lograr poder entenderlo todo. Porque por eso es un misterio. San Juan 14, 16. ¿Lo tenemos? Aquí hay algo importante, acuérdese. Habla Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Y aquí es Dios, ya sea para aquellos que son unicitarios o para aquellos que son trinitarios, excepto para los testigos de Jehová que no creen que es Dios. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre. Cristo, uno, el que ruega. ¿A quién le ruega? Al Padre. Ahí hay dos. No es como muchos dicen: oh, es que Cristo es el mismo. No. Cristo, si no, Cristo hubiera dicho: yo me rogaré a mí. Cristo dice: yo le rogaré al Padre y les dará otro. Uno es el que está rogando, al Padre es al que le está rogando, y el Padre dice que le va a dar otro. El otro que le va a dar no es Cristo. El otro que le va a dar tampoco es el Padre, porque el que lo está dando es el Padre. Y el que está rogando es Cristo. Aquí tenemos a tres personas. Uno el que ruega, otro el que escucha el ruego y otro el que es enviado. Y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Ese otro, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué es que muchas personas niegan que el Espíritu Santo es Dios? Porque el mundo no lo puede ver ni lo conoce. Entonces eso es como que usted quiere hablarle a las personas del mundo, a un ateo, que existe Dios. El ateo que le dice: yo no lo veo, si no lo veo no creo. De la misma manera, aquellos personajes que dicen ser cristianos, que no creen en el Espíritu Santo, igualito. No lo ven ni lo conocen. Y si no lo conocen, ¿cómo es que dicen que tienen dones del Espíritu Santo? No del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo dice:
es el Espíritu de verdad. Dice, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Aquí vemos la Trinidad, no con el nombre Trinidad, pero sí lo vemos con la doctrina, porque está diciendo que Cristo está rogando al Padre, Cristo 1, el Padre 2, y el Padre va a enviar a otro 3, el Espíritu Santo. Y lo importante del Espíritu Santo, que no es que lo vaya a enviar para que venga de paseo y se vaya, lo envía para quedarse con nosotros. Dice, ustedes lo conocen porque está entre ustedes, está con ustedes. Y ahí llega la parte buena. ¿Estamos nosotros dejándolo actuar? ¿Estamos nosotros haciendo lo que nos corresponde a nosotros para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros? Porque no se trata simplemente de que sepamos que esto es doctrina corroborada y conformada por la iglesia y que tiene sustento en la Biblia. Se trata que eso es para que nosotros estemos en la certeza y en la seguridad que estamos en el camino correcto, que no estamos perdiendo el tiempo, que estamos caminando conforme Dios quiere para que alcancemos la vida eterna cuando Él los llame. Pero no se trata solo de eso, se trata de que lo que está ahí lo hagamos nuestro, porque si no simplemente seríamos como una computadora, le metemos toda la información, está ahí almacenada y listo, no pasa más. Si el Espíritu Santo Dios lo manda para que permanezca con nosotros, entonces ¿por qué cuando a alguien sucede algo grande se anda muriendo y buscando fuera de Dios? Porque no ha creído, no ha creído. Si el Espíritu Santo Dios lo mandó y está con nosotros, entonces ¿por qué muchas personas cuando se muere un familiar pasa la vida entera muriéndose por él? Porque no ha creído. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros lo leemos y está ahí, pues, allí está, claro como el agua. Pero ¿lo estamos creyendo nosotros así o no? Esa es la parte importante. Aquí la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de este grupo, se trata de que usted tenga la certeza que lo que usted está aprendiendo, que lo que la iglesia le enseña, está en la Biblia y no hay para dónde. Pero como está en la Biblia, depende de usted hacerlo suyo o no. Pero si usted lo hace suyo, usted tiene la certeza que lo que está escrito, eso es así y punto. Nadie se lo quita. ¿Amén? Juan 14, 26. Siempre ahí nomás damos, creo que vuelta a la paginita. Y ahí encontramos la segunda. San Juan 14, 26. San Juan 14, 26. Y dice, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, otra vez voy a decir, Cristo, lo envía el Padre en mi nombre, pero no es Él. Dice, en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Usted quiere aprender de Biblia? Despreocúpese. El mejor maestro, el Espíritu Santo. ¿Usted quiere recordarse de la cita bíblica? Despreocúpese. El mejor recordamiento, el Espíritu Santo. ¿Pero qué tiene que hacer? Facilito. Creer en Él, llamarlo a Él, profundizar su vida espiritual conforme a lo que Dios tiene para usted. Sumergirse en el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera se sumerge uno en el Espíritu Santo? En oración. En oración. Aquí está diciendo algo muy importante. El Espíritu Santo, o sea, eso de la Santísima Trinidad que estamos compartiendo, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará. Por eso es que cuando usted o cuando la gente está en el mundo y usted le habla de Dios, no le entra ni por un lado ni por otro. Cuando nosotros comenzamos a seguir las cosas de Dios, no nos entra por un lado ni por otro. Porque hemos estado en el mundo, o los que están en el mundo, lejos del Espíritu Santo,
¿cómo va a actuar el Espíritu Santo? No se puede. Por eso es un proceso. Ahora, cuando ya usted ha dejado que el Espíritu Santo actúe en usted, usted lee esa cita bíblica que la leía antes y usted no le entendía nada. Pero cuando ya usted está dejando que el Espíritu Santo actúe en usted, usted lee la cita bíblica y usted encuentra algo importante que Dios le dice a usted. Dice, eso no lo había encontrado. Dice, eso no lo había leído. Y cuando usted le comparte a alguien más, usted le comparte de una manera que usted se queda a veces hasta con la boca abierta. Bueno, digo por experiencia propia. Dice, ¿de dónde salió de mí eso? Ni por cerca. Porque es el Espíritu Santo que actúa en usted si usted lo deja actuar. Y aquí algo importante, dicen algunos, yo agarro la Biblia, como quiera, no hay problema, ya les comparto porque dice la Escritura que el Espíritu Santo me va a recordar. Le va a recordar si usted ya se ha preparado. Le va a recordar si usted ya ha estudiado, si usted ya ha leído la Escritura, si usted se ha profundizado en el Espíritu Santo. No es como muchos dicen, bueno, yo agarro esto y lo otro y asunto arreglado. ¿Y el Espíritu Santo qué le va a recordar? Si usted no se ha preparado. ¿Qué le va a recordar si usted no ha estudiado? ¿Qué le va a recordar si usted no ha leído la Escritura? El Espíritu Santo le va a recordar cuando usted ya se preparó, cuando usted ya estudió. Para aquellas personas que ya tenemos un ratito en esto, a veces compartimos con alguien y necesitamos alguna cita referente para dársela a la persona y de presto, llegó por ahí por vía Bluetooth. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le recordó. ¿Pero cómo le recordó? Oh, porque ya había estudiado eso. ¿Por qué le recordó? Porque ya había preparado al respecto de eso. Entonces el Espíritu Santo le recordó. Pero el Espíritu Santo no le va a recordar nada si no se ha preparado. Y ahí la importancia de prepararse. Aquí vemos entonces otra vez que Cristo está diciendo que está Él, el Padre y el Espíritu Santo. Y como esa enseñanza de Cristo, Mateo 28, 19, y como es enseñanza de Cristo, porque acuérdense, lo que estamos leyendo en San Juan, Cristo está hablando. Y en la Escritura dice, y serán enseñados por Dios. ¿Y quién es Dios? Cristo. Entonces Cristo los está enseñando algo nuevo. Cristo los está enseñando que está Él, que es Dios, que está el Padre, que es Dios, que está el Espíritu Santo, que es Dios. Pero como esa enseñanza de Él no quiere que quede perdida. Y a pesar de eso, de que Él no quiere que quede perdida, ahorita, 2000 años después, a pesar de que se ha enseñado con la Escritura, todavía hay personas que la han dejado perdida. Todavía hay personas que no lo creen. Y Cristo quiso asegurarse de algo importante. Mateo 28, 19. ¿Lo tenemos? Mateo 28, 19. ¿Se acuerda? Anteriormente estábamos hablando de cuando aquí en 16, Cristo hace la iglesia con Pedro, Cristo le da las llaves a Pedro, y se me ha sido dado todo el poder en el cielo y la tierra, o sea, que es Dios. En el 19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Querer de Cristo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Cristo? Que esa enseñanza que Él está dando no quiere que quede perdida. Está diciendo, van a ser discípulos míos en el nombre que nosotros ahora lo conocemos de la Trinidad. Van a ser discípulos míos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué está diciendo eso Cristo? Porque ahí está conformado un solo Dios. Las tres personas, un solo Dios. Y el querer de Cristo es que todos sus discípulos estén conformados, estén bajo la Santísima Trinidad. El que no es discípulo de Cristo está bautizado con el nombre de quién sabe quién. Pero verdaderos discípulos de Cristo se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el querer de Cristo. Ahora, cuando las personas que no creen en Cristo, porque ellos no bautizan así, los pentecostales unidos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan con el nombre de Cristo. Y si yo te bautizo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Pero no es mandato de Cristo. Mandato de Cristo es que todos sus discípulos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esa fue la enseñanza que Él vino a decirlos.
Él dijo, yo rogaré al Padre, el Padre les enviará a otro, al Espíritu Santo. Y aquí está agarrando las tres personas de la Santísima Trinidad para decir que los bautizados, desde el momento que es bautizado, ya está recibiendo lo que Cristo vino a enseñar. Está recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es querer de Dios. ¿Qué sucede entonces ahora en día cuando las personas dejan el querer de Dios a un lado? Están dejando lo que Cristo enseñó a un lado. ¿Y eso se puede hacer? Claro, todos somos libres. ¿Qué es lo correcto? No, no es lo correcto. Es ir en contra de Cristo. ¿Amén? Amén. ¿No se me han dormido? Para los que no se me han dormido, ahorita casi van a ser las 8. Yo creo que hay allá alguna agüita, alguna frutita. El que guste puede levantarse sin ningún problema, agarrar una frutita, lo que guste. Si quieren tiempo me dicen, si no les seguimos. Mateo 2:11. Mateo 2:11. Cuando nosotros estamos hablando de la Trinidad, dicen los testigos de Jehová, es que el Padre no es persona. Cuando ustedes dicen que ahí está el Padre, no está hablando de una persona. Cuando hablan del Espíritu Santo, no están hablando de una persona. Cuando hablan del Espíritu Santo, están hablando de una fuerza de Dios. Y cuando hablan del Padre, es el único Dios, pero Cristo no es Dios. Entonces, ellos dicen, facilito, cuando habla del bautismo, no importa eso que está diciendo ahí, porque solo existe Dios. Por eso se llama Jehová. Y solo existe Jehová. Cristo no es Dios. Pero la Escritura nos enseña que el Padre es Dios, que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Porque acuérdense, hablamos de la Trinidad, que tres personas, un solo Dios. O sea, esas tres personas son Dios. Son de la misma deidad. Si son de la misma deidad, quiere decir que el Padre sí es Dios, que el Hijo sí es Dios y que el Espíritu Santo sí es Dios, pero en uno solo. Para eso nosotros necesitamos ver si Cristo realmente es Dios, porque si no, no sería Trinidad, sería unidad, por así decirlo. Y la Escritura nos viene a decir algo importante. Mateo 2:11. ¿Se acuerda de Mateo 2:11? Cuando celebran Navidad tienen que leer esta cita, tiene que estar por ahí. Al entrar en la casa, está hablando de los Reyes Magos. Cuando los Reyes Magos, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, para que no digan que era otra persona lejos, ¿verdad? Se arrodillaron y le adoraron. ¿Qué hicieron cuando vieron al niño? Se arrodillaron y le adoraron. ¿Se acuerda a quién hay que adorar? A Dios. Porque ¿se acuerda lo que decía el Antiguo Testamento? Solo tendrás un Dios al único que vas a adorar, solo Dios. Entonces, está diciendo que Cristo es Dios. Esta cita creo que en la versión de los testigos de Jehová ya no dice esa palabra. Dice, le rindieron homenaje. Dicen ellos, suena más bonito, ¿va? Porque pues no es Dios. ¿Por qué dice eso en la Biblia de ellos? Porque ellos le quitaron todas las palabras que se refería a Cristo como Dios, las sustituyeron por la palabra que ellos quisieron y listo. Se quitan el problema. Cuando alguien lee la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, dice, no, pues Cristo no es Dios, porque la Biblia no dice que sea Dios, excepto en una cita de ellos. En las demás, tienen razón ellos, se la quitaron. En una cita que tiene la Biblia, todavía sigue, bueno, no sé si la versión del 2019 se la hayan quitado, pero las versiones anteriores todavía tiene. ¿Se acuerda usted de Juan 20:27? San Juan 20:27, me lo busca porque ese creo que no viene por ahí. Pero los vamos a acordar mucho porque muchos los tenemos que identificar con Santo Tomás. ¿Se acuerda? San Juan 20:27.
27, si no me equivoco. Si no es 27, es 26, pero vamos al 27. San Juan, capítulo 20, 27. ¿Se acuerda? El relato un poquito, ¿ah? Allá cuando vino en Juan 20, 21, 23, que se le apareció a los discípulos le contaron a Juan, hemos visto al Señor, y Juan dijo, no, perdón, a Tomás. Y Tomás dijo, no, dijo, hasta que yo no lo vea con mis ojos, hasta que yo no meta mi dedo en su llaga de la mano, hasta que yo no me meta mi mano en su costado, no creeré. Bueno, se le cumplió el deseo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos, ¿eh? A veces pedimos algo y después ya no queremos lo que pedimos. Se le aparece Cristo y le dice Cristo, Tomás, ven, mete tu dedo en mi llaga, tu mano en mi costado, y le dice algo importante. Le dice, cree. O sea, y ahí viene Tomás, usted lo puede leer, yo nomás se lo estoy relatando. Y Tomás viene, cae al suelo y le dice algo importante. Le dice, Señor mío, ¿se acuerda? Tomás es judío, Cristo es judío, descendencia judía. Para los judíos, cuando dice Señor mío, con S mayúscula, se está refiriendo a Dios, allá del Antiguo Testamento, a Elohim, a Adonai, al Shaddai, a Yahvé, se está refiriendo a Dios para los judíos. Y le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Y en la palabra Dios mío, usted puede ver en su Biblia, está con D mayúscula. Esa cita sí la mantenían los testigos de Jehová en la Biblia de ellos. Se les pasó, se les coló. Así como usted lo está leyendo. Y está diciendo Tomás que Cristo es Dios. Las demás citas las quitaron. Entonces, si Cristo es Dios, nosotros estamos bien con la Trinidad. Porque la Trinidad tiene que saber 3 personas que tienen la misma deidad, un solo Dios. Por eso es que aquí vinieron los Reyes Magos y le adoraron a Cristo. Porque Cristo es Dios. Amén. Sabiendo esto, pasamos a Primera de Juan. Esta cita bíblica, hay una diferencia en nuestras versiones católicas a la versión protestante, a la Reina Valera. En la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, creo que también tiene un poquito, le cambiaron la palabra. No tengo en este momento el recordatorio exactamente del texto, pero en este momento sí tenemos acá, esta es de la Reina Valera. Primera de Juan 5, 7 y 8. En nuestras versiones católicas va a variar, o mejor dicho, varía en la forma en lo que está acá escrito. Primera de Juan 5, 7. Primera carta de Juan. Acuérdense que San Juan está el Evangelio de San Juan, más después, ya casi para el final, ya tenemos Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Se lo leo de la que tenemos acá. Y ojo, estas, así como están en las versiones protestantes. Tanto en los que son trinitarios como en los que son unicitarios. Y a pesar de que esa cita está tan explícita ahí, siguen con los ojos cerrados. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. No estamos hablando de aquí en la tierra. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay? 3. Y está separándolos. Está separándolos. Y estos 3 son uno solo. ¿Qué está diciendo? Que hay 3 personas en un solo Dios. En nuestra versión católica no lo dice así como está ahí. En la latinoamericana dice, 3 son pues los que dan testimonio, el Espíritu Santo, el agua, la sangre, y los 3 coinciden en lo mismo. Si usted lo lee ahí, pues tantito peor, estamos como que más perdidos. Pero nosotros somos católicos, no hay problema, tenemos muchas más citas que los aclara.
Pero para los hermanitos separados, esta cita lo dice clarito. Y eso sí la tienen así. Y a pesar de la que dice clarito, no lo creen. Lo bueno de esto es que para nosotros no hay problema. Para ellos sí. Porque ahí en la Biblia está aclarando y está diciendo lo que nosotros venimos tratando desde el inicio. Que son 3 personas, un solo Dios. Porque dice, y estos 3 son uno solo. Entonces coinciden en lo mismo. Una sola deidad. A eso se le conoce como misterio de la Santísima Trinidad. ¿Está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. ¿Qué es lo que sucede entonces? Falta ¿qué? Creerlo, para aquellas personas que no lo creen. Y para nosotros que lo creemos, falta ¿qué? Vivirlo, hacerlo nuestro. Sabemos que está ahí, sabemos que sí existe, pero allá lejos. Bueno, para algunos, ¿verdad? Para nosotros no, nosotros por eso estamos estudiando. Segunda de Corintios 13, 14. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Nosotros nos damos cuenta que lo que la iglesia enseña, todo es verdad. Y todo tiene sustento bíblico. Compartía no hace mucho con un compañero que tengo que es hermano separado. Y él nació, dice que nació bajo el protestantismo. O sea, sus papás ya eran protestantes, él nació bajo ellos, bajo el protestantismo. Él fue creado con rigurosidad, por así decirlo, me trabo lengua, hasta sus 18 años más o menos, cuenta. Y a los 18 años él se apartó del protestantismo, en el aspecto de que ya no iba como nosotros miramos la mayoría que anda cada fin de semana, cada sábado, etcétera, ¿verdad? Cuando él se aparta, dice, del protestantismo, anduvo en el mundo. Se metió a andar en el mundo, digamos, andar tomando, andar en fiestas, no en cosas graves, porque él sabía que era malo, pero sí se apartó de Dios. Hoy después que viene y quiere acercarse a Dios, se encuentra con un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que él leía la Biblia, dice, él ha leído la Biblia, dice. Si se encuentra con un problema, que al volver a leer la Biblia, pero ya no solo, se topa que lo que la iglesia enseña, que a él le habían dicho que no existía, existe en la Biblia. Y dice, esto lo había leído yo muchas veces y nunca lo había encontrado. Dice, ¿cómo es que la iglesia lo enseña? Dice, pues porque está en la Biblia. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque cuando las personas que están lejos de la iglesia escuchan nomás decir la iglesia esto, la iglesia lo otro, y nadie quiere esforzarse por enseñar lo que realmente la iglesia enseña, las personas siguen creyendo y crecen creyendo una mentira. Y ahí la importancia de nosotros prepararlos para poder compartir con las personas lo que la iglesia enseña, porque tiene un sustento bíblico. ¿Amén? Amén. Segunda de Corintios 13, 14. Y esta cita es muy importante. Dice, la gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Y ustedes qué responden? Amén. No. Exacto. ¿Dónde es recitada esta cita? En la misa. En la misa. Y es un saludo. Y en el saludo está la Trinidad. Dice, la gracia de Cristo. Cristo, uno, el Hijo. De Cristo Jesús, el Señor. El amor de Dios, dos. Y la comunión del Espíritu Santo, tres. Y dice, sea con todos ustedes. ¿Qué está diciendo?
que los primeros cristianos se saludaban con el saludo de la Santísima Trinidad. Por eso es que nosotros como cristianos, bueno, la mayoría, si de perdida, si no lo hace, aunque sea al levantarse, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es amén. ¿Qué está diciendo? Invocando la Santísima Trinidad. ¿Y por qué hacemos la cruz? Porque somos cristianos. ¿Por qué mencionamos la Trinidad? Porque creemos en la Santísima Trinidad. Este era un saludo de los cristianos, porque dice, la gracia de Cristo, Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Está saludando a la comunidad. Usted puede ir más arribito, más abajito y se va a dar cuenta. ¿Qué está usando San Pablo? El saludo de la Santísima Trinidad. ¿Enseñanza bíblica? Claro que es bíblica. Por eso que el Padre, si se da cuenta en la misa, el Padre no llega y luego le dice, buenas tardes, ¿cómo han estado? No, no es eso. Lo que recita es esta cita. Dándole el saludo de Dios, el saludo de los primeros cristianos, el saludo de la Trinidad. Y si yo les preguntara, yo les apuesto que la primera vez que lo leímos ahorita, no se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Lo leímos y pasamos de alto. Eso pasa con muchas personas cuando simplemente leen la Biblia. Una cosa es leer la Biblia de corrido y otra cosa es ir meditando la Biblia, escudriñando la Escritura. Se da cuenta que hay muchas cosas importantes y así es en la mayoría de personas. Leen la Biblia y por alto. Y eso mismo pasa en muchos protestantes. Porque hay muchos protestantes que leen la Biblia transversadamente, pero lo leen. Cuando usted que se prepara, agarra estas citas y la manda despacito, despacito, y le va enseñando y se quedan con la boca abierta, porque ellos ya la han leído, pero nunca la han entendido y nunca han visto realmente lo que está diciendo la Escritura. Amén. ¿Verdad que es importante venir a los estudios? Y ustedes que se querían quedar dormidos ahora. Primera de Juan 1:1. Perdón. Juan 1:1. Era para ver si estaban despiertos. Pero ya veo que están despiertos. Se me hace que dormido era yo. Juan 1:1. Las cartas que San Juan escribió, obviamente toda la Biblia es muy bonita, pero San Juan en todas sus cartas siempre va a tener algo bien claro para el lector: que Cristo es Dios. En todas sus cartas habla de Cristo, ya sea de una manera u otra manera, dice que Cristo es Dios. Y en Juan 1:1 vamos a ver algo importante. ¿Se acuerda con qué cita comenzamos al inicio? Con Génesis, ¿verdad? Bueno, vamos ahorita a recordar a Génesis, pero de una forma diferente. Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Se acuerda ya de Génesis? Aquello era el principio. Y cuando Dios dijo, hágase, Dios usó el verbo. En el principio era el verbo, o sea, el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios. El verbo, Dios. Y el verbo era Dios. ¿Era el mismo? No, no era el mismo. Está hablando que uno es Dios y otro es el verbo. Pero el verbo también es Dios. O sea, el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por eso cuando leíamos Génesis, ¿se acuerda? Hablaba Dios y la palabra, el verbo. Y el Espíritu de Dios que papaloteaba sobre las aguas. Y eso estaba desde el principio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero allá en Génesis no estaba revelado, porque todavía no había sucedido, como iba a revelarse con Cristo cuando sucedió. Esta parte
en la traducción traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ahí cuando dice, y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios, ahí está con D minúscula. Esa se la cambiaron. Esa no está como tendría que estar. Con D minúscula quiere decir un Dios falso, un Dios chiquito. Y usted dice, entonces es un Dios falso. Y dice, no, es que no es un Dios falso, es un Dios chiquito. En la Biblia no hay Dios chiquito. Hay Dios verdadero y Dios falso y punto. ¿Pero por qué ellos han hecho eso? Porque ellos no creen que Cristo es Dios. Entonces quitaron D mayúscula y pusieron D minúscula. Bueno, siempre en Juan, me busca ahí Juan 1:14. San Juan 1:14. Estamos leyendo Juan 1:1. Nomás pasamos al versículo 14. Y se va a dar cuenta que dice algo importante. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ese verbo que está diciendo que estaba desde el principio y que era Dios, se hace carne y habita entre nosotros. ¿Se acuerda cuando la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿A quién concibió? Al verbo. En María se encarna y ya viene a nacer Cristo, el verbo encarnado. Por eso es que estamos leyendo ya en Mateo 2:11 que los Reyes Magos, al ver al niño con María, se postraron y le adoraron. Porque ese verbo se encarnó. Y ya encarnado nace como Cristo. Y nos damos cuenta que al nacer, no es como dicen algunos por ahí, oh, es que Cristo no era Dios cuando nació. Cristo es Dios hasta después que resucita. Porque como ellos no aceptan que la Virgen María es Madre de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces dice, facilito, los quitamos eso y decimos que Cristo es Dios hasta que resucita. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Cristo era Dios desde el principio. Entonces, ¿qué pasa a hacer cuando nace de la Virgen María? Que María no lo hace, y ahí es el problema de ellos. Dice, es que si nació de María, quiere decir que ahí comenzó. Y Cristo no comenzó ahí, Cristo ya viene desde antes. Nosotros no decimos que haya comenzado con la Virgen María. Ahí es donde se encarna, ahí es donde se cumple lo que dice Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. Pero ya era Dios. Cuando nace ya era Dios. Al nacer es Dios. ¿Qué hizo la Virgen María? Simplemente que ese verbo se encarnara en ella. Darlo 9 meses, darlo a luz y criarlo. ¿Es la madre de Dios? Sí. Pero no porque lo haya criado. Porque lo anduvo en su vientre, le dio a luz y lo creó en el aspecto como una madre. Entonces, es madre de Dios, de la segunda persona, claro que sí. Y aquí vemos que ese niño que nació era Dios y ese verbo que se encarnó era Dios. Por lo tanto, aquellos que dicen, es que es Dios hasta que después que resucita, error garrafal. Perdidos en su iluminación. Se me traba la lengua por rato, estás aquí. Nos damos cuenta que lo que nosotros hemos aprendido tiene un sustento bíblico. Ahora, ¿qué falta que hacer? Creerlo. Facilito. Dice, y el verbo era Dios, y el verbo estaba ante Dios en el principio, desde allá. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la Santísima Trinidad, no estamos hablando de un invento que la iglesia se le haya ocurrido. Estamos hablando de lo que está en la Escritura desde el inicio. ¿Qué era lo que faltaba? Que se diera a conocer claramente. Nosotros ya con Cristo lo podemos ver claramente. Por eso comenzamos con Génesis, allá en el Antiguo Testamento. Para los judíos, esto es algo oculto. Para los judíos no creyentes en Cristo, esto ni lo conocen. No lo aceptan. ¿Por qué? Porque todavía no han podido entender lo que Cristo vino a decirlo. ¿Amén? O ya se me durmieron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3 al 4. Hemos visto que el Padre es Dios. No tenemos discusión.
Para los testigos de Jehová no hay discusión. Hemos visto que Cristo es Dios. Para los pentecostales unidos no hay discusión. Nosotros estamos de acuerdo. El Padre es Dios, Cristo es Dios, no hay problema. Entramos con un tema de discusión. Comprobar que el Espíritu Santo es persona y es Dios. Porque acuérdese, para los testigos de Jehová es una fuerza. Para los otros personajes que son Jesús solo, simplemente es Jesús después que se va al cielo y ya regresa como Espíritu Santo. Pero ahorita ya miramos que hay una distinción. Y aquí vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios y es persona. Cuando hablamos de persona no estamos hablando de que usted vea a su compañero de carne y huesos. No, hablamos de persona que tiene uso de razón, que puede hablar, que puede actuar, que puede aconsejar, que puede hacer todo. Eso es persona. No piense usted como que digo persona, es que tiene entonces un cuerpo físico de carne como el mío y como el suyo. No, no estamos hablando de eso. Dios no tiene un cuerpo como el suyo y como el mío. Dios es espíritu. Estamos hablando de persona porque tiene el uso de razón, porque puede hablar, puede aconsejar, puede actuar, puede caminar. Y hablamos de fuerza. Fuerza es, cuando hablamos de fuerza, fuerza es la que yo le pongo, en esta ocasión pongo el ejemplo acá, yo ejerzo fuerza hacia este objeto y se mueve. Si yo no ejerciera fuerza a este objeto, no se moviera. Ahí está. ¿Se va a mover? No se mueve. Cuando los personajes dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, o sea, están diciendo es la fuerza que ejerce sobre alguien para que se mueva, para que actúe. Y ahorita vamos a ver que es un error. Hechos de los Apóstoles 5, capítulo 3, versículo 4. Pedro le dijo a Ananías, ¿se acuerdan de las primeras comunidades cristianas? Lo que ellos tenían, el que se incorporaba, lo que tenían, lo vendían, lo compartían entre ellos y vivían en toda armonía, no había envidia, no había nada, porque lo hacían de corazón. Bonito, ¿verdad? Ahorita en día se da igual. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? A una fuerza no se le engaña, porque es una fuerza que se ejerce. A una persona sí se le engaña. El Espíritu Santo es una persona a la cual Ananías quería engañar. Si usted tiene fuerza, usted a su fuerza no la puede engañar. Le pongo un ejemplo. Usted dice, su fuerza es limitada a levantar 150 libras. Usted le dice, bueno, ahorita voy a decir que esta pesa no tiene 150 libras. Póngale que es de 300 libras. Bueno, yo voy a decir que tiene 50 libras. ¿Lo va a levantar? No, no la puede levantar. Porque usted no puede engañar a su fuerza. La fuerza es algo que usted ejerce. Si el Espíritu Santo fuera la fuerza de Dios, como dicen ellos, ¿a quién va a engañar? A nadie. Sin embargo, Pedro está diciendo, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué lo quiere engañar? ¿O por qué lo quiso engañar? Porque es una persona. Y dice, ¿por qué engañas al Espíritu Santo? Podrías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo es ¿qué? Dios. Entonces los pobrecitos que se quedan lejos de lo que Dios dice están engañados. Los testigos de Jehová están perdidos. Porque aquí estamos viendo con la Escritura, esta parte sí no estoy seguro si lo tiene la versión de ellos o no, pero aquí estamos viendo con la Escritura que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. Por eso es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Persona.
alguien que habla, alguien que actúa. ¿Se dan cuenta? Alguien que escucha. San Juan 20:28, bueno, esta la vimos anteriormente, ¿se acuerda? Con la que le dije que buscáramos cuando le dijeron hablando de Cristo. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y hablando del Espíritu Santo, ¿se acuerda ya cuando, en Hechos de los Apóstoles, cuando iba el eunuco leyendo las Escrituras y no le encontraba ni punta ni cola, y a la par caminando iba, se me olvida el nombre, se me olvidó el nombre, pero a la par del eunuco que iba leyendo el rollo, la antigua Escritura, el Antiguo Testamento, iba un personaje, gracias, iba Felipe, y ojo, dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe. ¿Cómo es que si es fuerza le va a decir? ¿Por qué le dijo? Porque es persona, porque es Dios. Le dijo a Felipe que se acercara al eunuco. Ya Felipe viene, se acerca al eunuco y dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el eunuco le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? ¿Se da cuenta? Y eso sucede hoy en día. Muchas personas, a pesar de que leen la Biblia, no la entienden, porque nadie se los ha explicado. Lo bueno es que usted está acá preparándose para usted poder explicarlas. ¿Amén? Romanos 8:26. Ese amén lo escuché como que apenas, como que dice, no, yo no quiero eso. Ahora sí. Gloria al Señor. Romanos 8:26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, con un gemido. ¿Qué dice? Que el Espíritu lo pide por nosotros. ¿Cómo lo va a pedir si es una fuerza? ¿Cómo lo va a pedir si no es una persona? ¿Cómo lo va a pedir si no es Dios? Una fuerza no puede hablar, claro. Nos damos cuenta entonces que nosotros estamos en lo correcto cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. Y aquí es importante, porque es algo importantísimo que en muchas ocasiones a nosotros se nos olvida, y se nos olvida que somos débiles. Y dirá por ahí alguno, no, pues yo no soy débil, yo tengo la juventud. No está hablando de esa debilidad. Está hablando que somos débiles en todo lo espiritual. En muchas ocasiones somos débiles y somos inconstantes en lo espiritual. Pero Dios ya lo sabe. Y nosotros que ya lo sabemos, aquí tenemos la respuesta. Dice, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Gracias. En nuestra debilidad, ¿qué vamos a hacer? Pedir al Espíritu Santo que los ayude. Y ese es el problema, que no hacemos eso. Hechos 13, 2 al 3. Si gusta usted lo nota porque el tiempo se nos fue. Aquí algo importante. Dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo, oiga, el Espíritu Santo les dijo, habló, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Quién les dijo? El Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo? Porque es una persona, porque es Dios. Y dice algo importante, celebrando el culto del Señor. ¿Y sabe qué estaban haciendo? La fracción del pan, la Santa Misa, el verdadero culto del Señor. No como dice el mundo protestante, vamos al culto. Culto era necesario sacrificio. Y únicamente el sacrificio existe en la Eucaristía, en la misa, en la Sagrada Comunión. Ahí es donde el Cordero es entregado, el sacrificio de la nueva alianza.
El verdadero culto. Así que cuando usted le diga a un hermano separado, ¿vas para misa? Y le dice, no, voy para el culto, vente, vamos. Y dice, pero ustedes no van al culto. 2000 años que tenemos con el culto nosotros. El verdadero culto del Señor. Amén. Y si usted no lo sabía, sépalo. Culto es necesario sacrificio. En el mundo protestante simplemente van como ahorita nosotros acá, a estudiar la Biblia, a leer la palabra, a celebración, pero no hay culto, porque no hay sacrificio. Hebreos 1:6. Nomás anote la cita porque el tiempo se nos acabó. Hebreos 1:6. Esta parte sí la tiene la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Bueno, la versión anterior. Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Se acuerda? Al introducir al primogénito del nuevo mundo. ¿Cuál es el primogénito? Cristo. Dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Porque es Dios. Y usted le sigue leyendo, se va a dar cuenta que dice, y que le sirvan. Y le sigue leyendo y se da cuenta que es Dios. Y después dice, el Señor le dijo, Moisés o Abraham, uno de los dos, le dijo a mi Señor. Y hace un juego de palabras, refiriéndose a Cristo que es Dios y el Padre que es Dios. Esta parte creo que sí la tiene la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Bueno, al menos la versión anterior. Y aquí tenemos las citas. Conclusión. Nosotros lo que en la iglesia hemos aprendido acerca del misterio de la Santísima Trinidad es bíblico. Segunda parte importante, estamos en la certeza que estamos caminando conforme Dios quiere. ¿Qué es lo que falta que hacer? Vivir lo que la iglesia nos enseña para que podamos ser verdaderamente cristianos católicos. Y no solo del montón, como es la mayoría en la iglesia. ¿Amén? Para aquellas personas que no son católicos, que no creen en la Trinidad, y si a alguno le gustaría buscarlo, porque el video va a estar grabado, creo, ahí hay citas. Está en la Biblia. Todo está en la Biblia, excepto la traducción del Nuevo Mundo, que tiene unas partes que no lo dice, pero ahí todo lo demás está en la Biblia. Aquí nos damos cuenta nosotros que estamos en el buen camino, que estamos donde Dios quiere que estemos, y si los estamos preparando es porque Dios tiene algo grande para usted y para cada uno de nosotros. El primer lugar es el entorno, nuestra familia. Segundo lugar, aquellas personas que los rodean. Si usted se da cuenta, esta información es importantísima. Lamentablemente no llega a todo mundo, y lamentablemente cuando llega a veces es tarde. Pero nosotros que nos estamos preparando, no se desesperen. Yo no he leído el Corán, pero lo voy a leer. Esos son los que se pegan en la pared. No pegarse en la pared. Mucho más que se inclina allá. Sí, se inclina. Sí, se infla. Poner una brújula a la esta y tiene que estar para Noris, el médico. Allá está Dios, para acá no, ni para allá, no, para allá. Sí le buscan ese punto. Esto va a llegar a la carrera. No le han mandado un mensaje de avión. ¿Cuándo le usó usted a él droga? Anoche, ¿Por qué le usó tan tarde? por decidioso. Se me fue el tiempo. Y es que cuando hablé con él me dijo que lo podía cambiar, y entonces yo dije, voy a aventarme así, porque no tenía los textos juntos. Los tengo acá, pero yo los quería poner en orden. Y usted lo daba ese tema varias veces. Sí, por eso. ¿Pero por qué se redució para atrás? Porque ya ves que nomás quedan como unos 7 días. ¿A quién le importa? Así me quería aventar. No, por eso, pero si no entiendes. Si usted ya, si es el tema, cuesta porque ya lo tiene que hablar con el con 3, 4
fuentes citas bíblicas. ¿No? Bueno, la otra cosa era que se los tenía que mandar Sí, gloria a Dios. proyectaran. Gloria a Dios. Y yo eso sí pensé, dije, no me sirve el profesor así. Claro, sí. Bueno, Y hasta- cada quien no sé. Y hasta de hecho hasta me los traje por si. Para mí, yo no me gusta proyectar. Sí, porque vamos a decir que no hace nada y luego se te olvida que tienes que estar escuchando y eso. No, es que la gente se distrae con la imagen. A veces Sí. por estar viendo la imagen no buscan. Ya la tienen más. Ya me la ya los grupos ya están bien formados, hasta ellos que están empezando tienen que manejarse. No sé, cada quien tiene forma de predicar. Sí, los quería como confrontar. A mí no me gusta estar leyendo. Por ejemplo, y así los tengo, así va uno tras otro. Pero quería exponérselos a él. ¿Cuántos de esos también? Pues vamos, le voy a ofrecer estos también. Y él me dice, no, son muchos. Ah, bueno, entonces reacomodo con esto. Ah, eso es lo que. Sí, sí. Pero se me Gloria fue al el tiempo, Señor, se me los fue el tres. tiempo, ¿verdad? Y eso. La pregunta es si ya se utilizaban animales para sacrificio, para perder los pecados, ahora antes no los podíamos comer porque se utilizaba para perder los pecados. Y si ahora, ¿por qué hoy podemos comerlo y ya la sangre? Sí, ya, pues en ese caso, pones el ejemplo de lo que acabas de decir en Levíticos 17:10. No, yo entiendo, pero lo que le quiero decir. Y ya lo. Y a lo nuevo. Porque Dios dice, allá usaba la sangre para remisión de pecados y ahora tenemos la sangre que es de Cristo. Cristo nos liberó en el. Pero ahora, ¿por qué podemos comer animales que no podíamos comer antes? Bueno, en Hechos 10, el 15. No, pero ¿por qué? Eso sí ya lo sé yo. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo podemos comer ahora? Porque ya todo está purificado. No, por eso está purificado, pero si tenemos si la sangre de Cristo nos libera de nuestro pecado, ahora la pregunta, ¿de qué sangre está hablando? ¿La que derramó en la cruz o la sangre que tenemos? Porque si derramó en la cruz, entonces Judas se salvó. Sí. Ah, bueno, entonces ¿por qué? Entonces si lo vamos a poner el punto de la clase es San Juan 6:5. No, pero si nosotros no habíamos nacido cuando Cristo murió, si la sangre de Cristo nos liberó del pecado, si la sangre que derramó en la cruz liberó al mundo del pecado, entonces Judas se salvó. Ah, no, yo nunca lo había pensado en Judas. De hecho, siempre está. De hecho, le preguntaron que se suicidó No. de eso, y entonces de Judas, ahí está el. Es una pregunta, Sí. hablo como de protestante. Sí. Estoy diciendo que sí, porque supuestamente usted me dice que la sangre de Cristo no libera el pecado. Ajá. Ah, pero Judas ya no comió. No, es que la sangre, está hablando de la sangre de Cristo. Sí, Cristo, ¿tiene sentido? Judas comió el pan y bebió la copa. Sí. Y Judas murió antes de que Cristo derramó su sangre en la cruz. Ah, después de que él después de que él se suicidara. Porque cuando lo mataron, derramó su sangre y de ahí viene el perdón para todos. Pero Judas ya había muerto. Y había muerto. Entonces, si todavía no, si él ya estaba muerto y si la de ese derramamiento de sangre él, se lo alcanzó. Entonces no alcanzaron el Antiguo Testamento que había muerto. Nomás el que bajó, de los que bajó. No. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y en victoria. Bien cansados, pero bien bendecidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar con una alabanza que se llama La Dulce Presencia. Y bueno, pues, más que nada, antes que nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en oración por nosotros, la ida a Denver, Colorado. Gracias a Dios fuimos y venimos con bien, gracias por sus oraciones. Y bueno, vamos a tocar una alabancita que dice más o menos así: La dulce presencia al ritmo de cumbia. Y dice...
Y esas palmas, hermanos, que se escuchen. Que la presencia de Dios está aquí. Aquí está, hermano. Siente su presencia, aquí está. Solamente y solamente alábale, con el corazón. Y ellos son los defensores de la fe. Venga, Señor. Solamente alábale con el corazón. Ahí donde estás, donde quiera que te encuentres. Gloria a Dios, gloria. Ahí está, dale más fuerte. Y solamente alábale. Porque a Él toda la gloria y todo el poder. Levanten las manos.